Y esto me lleva a la demostración de este importante principio de Pascal, que es la prensa hidráulica. Y ahí tenemos el ejemplo de la prensa hidráulica. La prensa hidráulica, que básicamente consiste en dos cilindros, un cilindro de un radio menor y por lo tanto una superficie 1 menor de la base, y otro cilindro de un radio mayor con una superficie mayor sub 2, y en este cilindro y en el otro cilindro, comunicados inferiormente, como se observa ahí, por una estructura comunicante. Así que por el principio de vasos comunicantes, el fluido va a estar sometido en todos los puntos, va a permitir propagarse la presión en un cilindro para el otro cilindro. Tenemos que hay un líquido en los cilindros, tiene que ser sí o sí un líquido, no puede ser un gas, porque el gas es fácilmente compresible y se le puede disminuir fácilmente su volumen o expandible y aumentar su volumen, y necesito la característica de incompresibilidad de los líquidos para que se propague una presión sin cambio a todos los puntos de la masa líquida y que se puede presurizar fácilmente. Necesito que sea un líquido. Entonces ahí tenemos el líquido, que puede ser agua, o generalmente son líquidos que tienen la virtud de tener menor corrosión que el agua, o sea que provocan menos oxidación en los metales de los cilindros. Generalmente se utilizan líquidos hidráulicos, pero básicamente la prensa hidráulica es un dispositivo que permite multiplicar el efecto de una fuerza por un cierto factor de multiplicación, como lo dice el apunte, ¿no? En estos dos cilindros hay dos émbolos. El émbolo, te lo tenemos que ver acá, se está representado como esta plaquita ahí, sombreada. Bueno, esa plaquita, idealmente sin peso o con un peso despreciable, es como una tapa que permite presurizar el líquido y que tiene algún mecanismo que asegura la estanqueidad del líquido, o sea que el líquido esté estanco y que no fluya el líquido por los intersticios hacia afuera del dispositivo, para lo cual puede ser o una gomita o un cuerito, como se utilizan los infladores, por ejemplo, que el inflador es el ejemplo más típico, no de prensa hidráulica, pero sí de cilindro con un émbolo, o si no aros, como lo que existe en los motores, en los pistones que se llaman, que también presurizan una mezcla de aire con combustible finamente pulverizado hasta que se provoca la explosión en el motor de combustión interna. Y bueno, y ahí tenemos determinados dispositivos que aseguran que permanezca estanco y que el fluido no fluya, valga la redundancia, por la superficie del cilindro. De esa manera podemos decir que cuando yo coloque una pesa, por ejemplo una pequeña pesa de un peso P sub 1, P minúscula 1 es el peso 1, ese peso va a determinar una fuerza 1. Actuando sobre una superficie 1, eso determina una presión 1. Así que le estoy metiendo una presión P sub 1 a este punto de la masa líquida. Esa presión se está propagando en todas direcciones y sentidos a todos los puntos del interior de la prensa hidráulica. Por lo tanto, para que esta prensa se mantenga en equilibrio va a tener que ser colocada un peso P sub 2 mucho mayor. Este peso P minúscula 2 determina la fuerza F2 que va a actuar sobre el otro émbolo, y entonces, como la presión es igual en todos los puntos de la masa líquida en reposo, y la masa líquida obviamente está en reposo, principio básico de la hidrostática, la presión 1, y acá P mayúscula es presión, no confundirlo con P minúscula que son fuerzas o pesos, la presión P sub 1 es igual a la presión P sub 2. Es la única fórmula que hay que saberse de la prensa hidráulica, así que no es nada difícil. La presión en un émbolo es igual a la presión en el otro. O sea, la fuerza 1 sobre la superficie 1 es igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2. Si la presión 2 es igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2, es obvio que si yo despejo F2, queda igual a P2 por sub 2. O sea que el razonamiento que hacemos es el siguiente. Yo aplico una pequeña presión, una pequeña fuerza, por ejemplo, o una fuerza aplicable humanamente, muscularmente, que nunca es una fuerza demasiado grande, aplico una fuerza relativamente pequeña en este pequeño superficie sub 1. Esa fuerza podrá no ser muy grande, pero dividida por una superficie pequeña, que es la del cilindro 1, determina una presión que no tiene por qué ser pequeña, puede ser una cierta presión importante. Entonces, al aplicar esa presión importante en ese punto, esa presión se transmite a todos los puntos de la masa líquida. Al actuar sobre el otro cilindro,
podríamos decir que esa presión aplicada, multiplicada por una superficie mucho más grande, que es la superficie 2, determina una fuerza para arriba mucho mayor. Entonces yo apliqué, por ejemplo, acá 10 kilogramos fuerza, se multiplicó por 10, supongamos que la superficie 2 sea 10 veces mayor que la superficie 1. Entonces esta fuerza se multiplicó por 10 y tengo una fuerza ascendente de 100 kilogramos fuerza. Y eso me permite equilibrar un peso de 100 kilogramos fuerza. Entonces yo a este peso de 100 kilogramos fuerza no lo podría equilibrar a pulso. No podría hacer 100 kilogramos fuerza para arriba para mantenerlo suspendido a pulso. Pero sí puedo hacer 10. Y haciendo 10, la prensa me lo multiplica 10 veces y me termina efectuando 100 kilogramos fuerza. Naturalmente, termina multiplicándose la fuerza, porque la presión es la misma en todos los puntos de la masa líquida. Si aquí hubiera un cuerpo con un peso menor de 100 kilogramos fuerza, es obvio de que al hacer yo 10 kilogramos, aquí estaría aplicando una presión tal que me lo levantaría al otro cuerpo. Pero si suponemos que el cuerpo ubicado en el segundo émbolo se mantiene en equilibrio, tendría que tener 10 veces el peso de la fuerza efectuada en el émbolo 1. Así vemos el factor multiplicador de la fuerza que tiene la prensa hidráulica. Entonces, la presión en el primer émbolo debe ser igual a la presión en el segundo émbolo si es que la presión se va a propagar y que el sistema va a quedar en equilibrio. En caso contrario, no quedaría en equilibrio y este objeto bajaría y el otro subiría, lo cual obviamente ocurre en la práctica en los sistemas hidráulicos. Así que el principio de la prensa hidráulica es un principio muy utilizado en la física. El principio de la prensa hidráulica es el principio que se utiliza para los gatos hidráulicos, por ejemplo, que podrían hacer equilibrar, por ejemplo, un automóvil, que sería este peso mayor, se podría ir levantando con la aplicación de fuerzas pequeñas en un émbolo pequeño, lo cual determinaría ciertas presiones, no muy grandes, pero que luego, multiplicada por superficies grandes en los segundos émbolos, determinarían la aparición de fuerzas muy grandes, ascendentes, que podrían equilibrar a cuerpos muy pesados. Ahora haremos lo siguiente, que sería hallar la expresión del factor de multiplicación K de una prensa. Esto no es necesario que el alumno se lo sepa, ni se lo aprenda de memoria, ni nada, pero simplemente vamos a establecer relaciones y a demostrar qué debe cumplirse para que una prensa permita amplificar de alguna manera o multiplicar de alguna manera la fuerza. Sabemos que la fuerza 1 es a la superficie 1, como la fuerza 2 es a la superficie 2, que es la única ecuación, la única fórmula que hay que saberse de la prensa hidráulica, de donde si traspaso superficie 2 para arriba en el primer miembro me va a quedar superficie 2 sobre superficie 1, F1 pasa para abajo dividiendo y queda F2 sobre F1. Este realmente es el factor de multiplicación K, o sea, K sería F2 sobre F1, o sea, la fuerza que va a aparecer en el segundo émbolo dividida la fuerza que se aplica en el primero. O sea, si apliqué 10 en el primero y obtuve 100 en el segundo, hay un factor de multiplicación de 10, como decíamos. Se amplificó 10 veces la fuerza en el segundo émbolo con respecto a la fuerza que se aplicó en el primero. Se multiplicó 10 veces. Entonces, el factor de multiplicación K, que sería F2 sobre F1, también es igual a la superficie 2 sobre la superficie 1. O sea, que si yo quiero multiplicar mucho la fuerza, tengo que hacer una superficie 2 mucho más grande que la superficie 1. Como son dos círculos, la superficie 1 y la superficie 2, porque son las bases, podríamos decir así, del cilindro, sería pi por radio 2 al cuadrado sobre pi por radio 1 al cuadrado, pi se va con pi, y quedaría asociando los dos cuadrados, R2 sobre R1 todo al cuadrado. O si consideramos que el radio 2 es la mitad del diámetro 2, y que el radio 1 es la mitad del diámetro 1, los dos también se cancelan y queda la razón de los diámetros al cuadrado. Así que el factor de multiplicación de la prensa es igual al cuadrado de la razón entre los diámetros mayor y menor o entre los radios mayor y menor. Entre los diámetros o entre los radios es lo mismo. O sea, yo divido el diámetro mayor sobre el diámetro menor, lo elevo al cuadrado y ese es el factor de multiplicación de la prensa. Bien, esto solamente para saber y ver cómo se relacionan. Pero hasta ahora hemos supuesto una prensa en equilibrio. Estamos hablando en general de la hidrostática. Tendemos a pensar que todo tiene que estar en reposo o equilibrio. Pero cuando la prensa hidráulica esté en movimiento,
va a aparecer un volumen desplazado por el émbolo menor. Supongamos que acá tengo el émbolo menor, ese émbolo se desplaza de este punto a este otro punto, y este líquido, acá sombreado en rojo, va a terminar desapareciendo este cilindro y va a terminar apareciendo acá arriba, porque inicialmente esta pesita de peso P minúscula 2 va a estar en esta posición, y cuando el émbolo 1 baje, esta va a subir a esta nueva posición que está acá en línea de puntos. O sea, este va a haber bajado y el otro va a haber subido. Y ahora veremos una desventaja lógica del gran factor de multiplicación. Si multiplico mucho la fuerza, quiero multiplicar mucho la fuerza, voy a sacrificar altura. O sea que voy a lograr hacer menos fuerza, pero se va a desplazar este émbolo una gran altura, una gran distancia, y el otro émbolo va a subir muy poquito, y mientras más multiplica la fuerza, más va a ser la diferencia entre la altura 2 subida con respecto a la altura 1 bajada por el émbolo menor. Eso lo vamos a poner en evidencia en este dibujo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para demostrar esto es basarnos en el fluido que es incompresible. El líquido es incompresible y por eso mantiene su volumen constante. ¿Qué significa esto? Que el volumen que desapareció acá, como hemos dicho, va a aparecer acá arriba. Entonces vamos a decir que el volumen de este cilindro, volumen 1, cilindro de líquido, va a ser igual al volumen de este otro cilindro de líquido, volumen 2, que aparecerá acá arriba cuando este émbolo haya bajado y el 2 haya subido. Entonces tenemos que la superficie 1 por la altura 1, que sería este volumen de líquido, es igual a la superficie 2 por la altura 2 de este otro cilindro de líquido que aparecerá. Y por lo tanto, pi por radio 1 al cuadrado, que es la superficie 1, por altura 1, será igual a pi por radio 2 al cuadrado, que es la superficie 2, por la altura 2, pi se va con pi, y r1 al cuadrado sobre r2 al cuadrado, que pasa dividiendo, es igual a h2 sobre h1. Y por lo tanto, nos damos cuenta que esto es igual a r1 sobre r2, todo elevado al cuadrado, ¿no? Y por lo tanto vemos lo siguiente. Si nos basamos en la última fórmula vista acá, nos damos cuenta que el cociente h2 sobre h1, o sea, cuánto sube esta, que es la que me interesa que suba a mí, por unidad de que ha bajado el otro émbolo, es la recíproca de k. Si k era R2 sobre R1 todo al cuadrado, k es el factor de multiplicación de la prensa, ¿no? Si el factor de multiplicación de la prensa es R2 sobre R1 al cuadrado, entonces H2 sobre H1 es la recíproca de esto, o sea, 1 sobre k. En lugar de R2 sobre R1, R1 sobre R2 al cuadrado. De esa manera nos damos cuenta que lo que ganamos por el lado de la fuerza, lo perdemos por el lado del desplazamiento. La razón entre las alturas de la carrera de los émbolos mayor y menor es igual a la recíproca del factor de multiplicación. Mientras más ahorramos fuerza, mayor factor de multiplicación, menor es la altura que puedo subir el émbolo más pequeño. Más grande, perdón. Menor es la altura que sube el émbolo más grande, y por lo tanto lo que tenemos acá es que la prensa hidráulica nunca me va a permitir generar los joules o la energía de la nada. O sea, no me permite ahorrar energía. Imaginémonos del punto de vista energético que esta pesa a este nivel donde estaba inicialmente tiene una cierta energía potencial gravitatoria, m por g por h. Si la quiero subir, la quiero llevar más arriba, entonces este peso más arriba tiene más energía potencial gravitatoria. Imaginemos que sea un auto. Un auto en el suelo tiene una energía potencial gravitatoria 0. Si lo quiero subir 20 centímetros de altura, m por g por h va a ser una cierta energía que le tengo que dar. Y la prensa hidráulica, como elemento pasivo, podríamos decir, no permite generar la energía de la nada. O sea, yo voy a tener que hacer un determinado trabajo mecánico para poder subir eso, y entonces esta prensa hidráulica también se la puede analizar desde el punto de vista del trabajo y la energía. Yo aquí preferí hacerlo por el punto de vista de la incompresibilidad del líquido, razonando de que este líquido que desaparece de este cilindro aparece en el otro, y de esa manera dándome cuenta cuánto es la altura que sube el émbolo mayor por cada unidad que baja de altura el émbolo menor. De esa manera me pareció más fácil relacionándola con los diámetros y con los radios de los dos cilindros, pero si no también lo podría haber hecho del punto de vista del trabajo y la energía. O sea, la fuerza 1 por la distancia 1 por el desplazamiento 1 sería el trabajo mecánico que yo hice, F1 por H1 sería igual a F2 por H2, y eso también me permitiría arribar a la misma conclusión.
Así que bueno, este es el principio de Pascal, la utilidad del líquido incompresible como líquido o fluido que va a transmitir sin cambio presiones. Consideremos que generalmente las presiones que pueden haber en la prensa hidráulica pueden ser de varias atmósferas, 2 atmósferas, 3, 5, 10, etcétera, y por lo tanto son presiones altas. Por lo tanto yo puedo decir perfectamente que una vez que aplique una presión a este punto de la masa líquida, todos los puntos de la masa líquida hago la suposición que tienen la misma presión, lo cual no sería estrictamente correcto porque siempre el punto de la masa líquida que está más en el fondo del recipiente tiene mayor presión que el que está más arriba. Pero consideremos que la diferencia de presión, supongamos que esto sea trabaje con agua, y esto sea de unos pocos centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. 30 centímetros de agua es una presión muy pequeña. Recordemos que se necesitan 1000 centímetros, más de 1000 centímetros de agua, o sea 10 metros para una atmósfera. Entonces no tendría demasiada importancia hacer hincapié en diferentes presiones, que sí las hay realmente, entre el fondo del recipiente y la parte más arriba del recipiente, porque dadas las grandes presiones que se están poniendo en juego en un cilindro y también se están transmitiendo al otro, esa pequeña diferencia de presión hidrostática entre la parte de abajo y la parte de arriba sería mínima. Por ejemplo, yo acá le pongo 5 atmósferas, y entonces si acá hay 5 atmósferas, acá a lo mejor en el fondo hay 5,00001 atmósferas. Entonces no tiene demasiada importancia decir que si el émbolo bajó o si el otro émbolo subió, que la presión sea menor porque este émbolo está más arriba y demás. Son las presiones prácticamente en todos los puntos de la masa líquida, dadas los pequeños centímetros de agua de desnivel que pueden haber, son prácticamente la misma. Así que por eso decimos que transmiten presiones sin cambio a todos los puntos de la masa líquida. Lo que en realidad se transmite es el delta P. O sea, si uno aplica un delta P a este punto, ese delta P se transmite a todos los puntos de la masa líquida, pero sigue siempre existiendo una diferencia de presión hidrostática entre el punto más abajo y el punto más arriba. Pero si entre el punto más abajo y el punto más arriba hay una diferencia de presión muy pequeña, y de pronto le pongo una presión muy grande al punto de más arriba, se presurizan todos los puntos y puedo suponer que todos los puntos están dotados de la misma presión total, aproximadamente.